La primera vez que la vi, no era un monstruo, era perfecta. No perfecta como en los anuncios, sino perfecta como algo que no encaja en ninguna categoría. Estábamos en una fiesta, o un bar, o una cocina ajena. Eso cambia con los años. Lo que no cambia es ella. El recuerdo de su silueta apoyada contra el marco de la puerta. Piel clara, ojos oscuros. Un lunar cerca de la comisura de los labios que parecía una mancha de tinta. El tipo de belleza que hace que las conversaciones alrededor pierdan el hilo durante un segundo. Ese microsegundo de silencio en el que todo el mundo la registra sin darse cuenta. Tú sabes de lo que hablo. ¿Has visto a alguien así alguna vez? Hay detalles que mi memoria insiste en colocar. El reflejo azul en su clavícula cuando giró la cara, como si por debajo de la piel hubiera un tono más frío, más profundo. Las venitas del cuello, dibujando un patrón casi simétrico, como escamas diminutas que alguien hubiera pulido hasta volverlas seda. Entonces no lo entendí. Lo llamé bonito. Ahora sé que era otra cosa. Se llamaba Carla. No me buscó. No vino a por mí. Ese es el truco. Los monstruos que importan no irrumpen en tu vida. Se dejan ver. Se acomodan en tu campo de visión como si siempre hubieran estado ahí. Y tú, sin querer, empiezas a orbitar alrededor. La vi reír. La vi inclinarse sobre un vaso, escuchando a alguien como si cada palabra fuese un secreto. La vi tocar hombros, mangas, mejillas, siempre rozando, siempre anotando algo. Los ojos. Si te concentras, siempre hay algo en los ojos. Cuando la luz del baño los alcanzó de perfil, por un instante no eran marrones ni negros. Eran un amarillo muy pálido, atravesado por líneas irregulares, como grietas en un cristal helado. Se apagó al parpadear, pero yo lo vi. Lentillas, pensé. Efecto de la luz. El alcohol. Siempre tenemos una explicación lista. Tú también la tendrás para lo que te cuente ahora. Está bien. No vengo a convencerte. Vengo a dejar esto aquí, a tu lado, por si un día la ves apoyada en tu puerta, con la cabeza ladeada, midiendo la forma de tu cara, para que cuando pase no puedas decir que nadie te avisó. No empecemos por mí, empecemos por Lucía. Lucía era de esas personas que llenan la habitación sin hacer ruido. Risa fácil, coleta alta, gafas siempre torcidas. Llevábamos años juntos en el mismo grupo, compartiendo chistes que ya nadie más entendía. El día que la cambiaformas la eligió, no pasó nada espectacular. No hubo luces, ni sangre, ni gritos. Hubo una ausencia muy limpia. La última vez que vi a la Lucía real está congelada en un recuerdo ridículo. Ella en el portal de su casa, peleándose con las llaves. Un día me las voy a dejar puestas por dentro, dijo, y tendrás que venir a rescatarme. Me hizo una mueca, se metió en el portal y ya está. La versión que salió al día siguiente para tomar café con nosotros no era ella. ¿O sí? Pero no. La diferencia era mínima, microscópica. Un cirujano de rostros no lo habría detectado, pero los amigos sí. Lucía siempre hablaba demasiado rápido. Ese día medía las palabras, como si las escogiera de un catálogo y comprobara su encaje antes de soltarlas. ¿Estás bien?, le pregunté. Sonrió. Era su sonrisa, pero extendida a destiempo, como una animación que se repite mal. Los ojos llegaron tarde. Claro que sí, dijo. ¿Por qué no iba a estarlo? El café sabía a otra cosa. Ella llevaba años pidiendo uno solo, sin azúcar. Ese día añadió 2 sobres, sin mirarlos. Los dedos le temblaban, pero no de nervios, de ajuste, como si estuviera probando el cuerpo por dentro, midiéndole el peso a la mandíbula, la lengua, el esófago. La vi tragar y tuve la certeza absurda de que eso era nuevo para ella. El lunar del mentón estaba donde siempre,
La cicatriz en la ceja también, pero algo brillaba bajo la piel. Una red azulada, casi metálica, que aparecía y desaparecía con el movimiento de los músculos. No eran venas, eran placas superpuestas, como la armadura de un animal que ha decidido ponerse piel humana encima. Por un momento la vi sin la máscara. No del todo. Sería fácil si fuera tan simple. Fue un parpadeo. La cara de Lucía se fragmentó en capas traslúcidas. Debajo, otra piel, de un azul oscuro o negro húmedo, cubierta de pequeñas escamas hexagonales. Los ojos se alargaban hacia las sienes, ocupando más espacio, como los de un felino que se estira. La boca no era una sola. Había líneas bajo las mejillas, bajo la barbilla, como cicatrices cerradas que en realidad eran labios esperando abrirse. Luego parpadeé yo, y todo volvió a ser ella. «Te noto raro», me dijo. Raro. Todavía me acuerdo del frío en la nuca. Esa fue la primera suplantación que reconocí, no la primera que hizo. De eso me di cuenta mucho después, cuando ya era tarde para casi todos. Si estás escuchando esto, y alguien de tu círculo ha cambiado lo justo para seguir siendo funcional, pero no suficiente como para tranquilizarte, no te quedes con la explicación más amable. La amabilidad es su camuflaje favorito. No se empieza a sospechar por los grandes gestos. Se empieza por las cosas ridículas. Una tarde llamé a mi madre. «¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en la playa de pequeños?», le pregunté. Silencio al otro lado. «Nunca nos hemos perdido en una playa», dijo. «Odio la arena, ya lo sabes. Yo tengo la escena grabada. Sol bajando, la mano de mi madre soltándose, el mar engullendo el resto del mundo. Pero en su versión, ese día nunca existió». Colgué. Lo apunté en una libreta. Un miércoles, mi compañero de trabajo se sentó a mi lado y me enseñó una foto. «Mira, tú y yo en la comida de empresa de hace 2 años», dijo. En la imagen, yo llevaba una camisa que no tengo. Sonreía de una forma que no sé hacer. Él tenía barba cuando por entonces estaba completamente afeitado. La fecha, sin embargo, era correcta. Detrás de nosotros, en un desenfoque amable, una figura apoyada en la pared, de brazos cruzados, piel clara, ojos oscuros, el lunar cerca de la comisura. La acercó tanto que los píxeles se deshicieron. Durante un segundo, los contornos se confundieron y vi otra cosa. La misma figura, misma postura, pero con la piel desnuda de su disfraz. Azul petróleo, salpicada de manchas más claras, como bioluminiscencia apagada. Las escamas pequeñas, encajando como mosaico fino. Las clavículas afiladas, casi como alerones. Los ojos, otra vez, no eran ojos humanos. Eran rendijas largas, ámbar, con pupilas verticales. En el centro, una pequeña espiral oscura que daba la impresión de profundizar demasiado. Parpadeé, y la foto volvió a ser normal. «¿Qué cara de borracho llevas?», rió él. Esa noche hice una lista. Cosas que no encajan. Recuerdos que nadie comparte conmigo. Fotos donde salgo como debería ser, pero no como fui. Personas que cambian de mano dominante de un día para otro. Manías que desaparecen sin proceso. La forma en que algunos dicen mi nombre, como probándolo. Una semana después, quedé con un colega en un bar antiguo, de esos con azulejos mal puestos. Llegó 10 minutos tarde. Entró, me saludó, pidió una cerveza. La tomó con la mano izquierda. Toda la vida había sido diestro. «¿Tú no eras...?» Empecé. «¿Qué?», dijo, muy rápido. Se quedó mirándome con demasiada atención, como si hubiera dicho una palabra clave sin querer. Es en esas mínimas fricciones donde la realidad empieza a crujir. No es que la gente cambie. La gente cambia todo el tiempo. Engorda, adelgaza, se rapa el pelo, se echa pareja, deja de tartamudear. Es otra cosa.
la velocidad, la limpieza del cambio, la falta de transición. De repente, alguien tiene una firma distinta, una risa distinta, una manera nueva de tocarse el pelo, como si hubiera entrado en su piel una actriz que hubiera ensayado el papel, pero todavía se estuviera acostumbrando al escenario. Ahí es donde tienes que mirar, en los segundos de más, en los silencios mal alineados, en la torpeza oculta bajo la belleza, porque ella es bella, no lo olvides, incluso cuando asoma la escala azul debajo de la manga, incluso cuando las pupilas se le abren hacia los lados como raíces buscándote, incluso cuando la piel le tiembla y deja ver que no es piel, sino una membrana viva, translúcida, bajo la cual se mueven músculos que no tienen nombre. El horror no está en lo feo, está en lo que sigue siendo hermoso cuando ya no debería serlo. No fui el único en verlo, al principio. Ana fue la primera que lo dijo en voz alta. La llamé una noche porque necesitaba que alguien me confirmara que el mundo seguía siendo el mismo bajo la luz de la nevera. Me contestó con la voz rota. ¿Tú también te has dado cuenta?, susurró. No dijo de ella, no dijo del monstruo, dijo de él. Él no es él, repitió. Llevo 2 semanas durmiendo con un extraño que mueve la boca como mi marido, pero no sabe dónde guardamos los platos, que se ríe de mis chistes de siempre como si se los contara por primera vez, que me toca la cara con los dedos abiertos, como buscando el borde. Contó que lo había visto en el pasillo esa tarde, de espaldas, quieto, la luz del salón entrando a tiras por la persiana, el cuerpo de su marido y algo más desbordando los límites. Era como si se hubiera estirado, dijo, como si le sobrara piel, tenía pliegues, sobras, y dentro se movía otra cosa. Se mordió un dedo. Oí el chasquido leve de los dientes contra la uña. Cuando me acerqué se recolocó. Lo oí, susurró, como cuando te pones un guante de látex demasiado rápido. Se giró y ya era él, pero durante un segundo el cuello estaba lleno de ojos. No supo describirlos mejor. Yo sí puedo. He visto esos ojos. No están completos. Son estructuras a medio hacer. Iris que empiezan y se deshacen. Pupilas que se multiplican antes de definirse. Retinas que brillan sin mirar. Aparecen donde tienen que aparecer las cosas que observa con frecuencia. En las manos, en el cuello, en la espalda. Son ojos de recuerdo, pequeños sensores húmedos que palpan tu mundo para copiarlo. Si se lo digo a alguien, me van a encerrar, dijo Ana. No se lo dijo a nadie, o a casi nadie. 2 semanas después, alguien me llamó desde un número desconocido para avisar de su accidente. Coche contra guardarraíl, de madrugada, sin testigos. Fui al tanatorio. Su marido estaba allí, perfecto, roto de dolor de una forma muy correcta, agradecido con todo el mundo, como se espera. Cuando me abrazó, sus manos se demoraron medio segundo en mi nuca, justo en el punto donde acaba el cabello. Noté el roce de algo frío, de algo que no parecía solo piel. Separado del resto por la gente, lo miré de lejos. Su rostro era impecable. El traje oscuro bien cortado, la barba con la misma forma de siempre, pero en las comisuras de los labios había algo que no encajaba, como si la piel se abriera en una línea diminuta hacia abajo, apenas una sombra, que respiraba. Los testigos que ven demasiado no duran mucho. Algunos mueren, otros desaparecen en vida. Hay quien de pronto se muda y nadie sabe a dónde. Hay quien empieza a decir que está mejor que nunca, con una sonrisa que no le pertenece. Los ves en redes sociales con comentarios genéricos, respuestas vacías, fotos demasiado bien encuadradas. Y a veces, cuando amplías mucho una imagen, cuando el algoritmo te regala unos píxeles de más, puedes ver al fondo, desenfocada,
la silueta familiar, apoyada en una pared o en el marco de una puerta, con la cabeza ladeada, observando. Tú, acuérdate de lo que te estoy diciendo ahora. Si alguna vez dices él no es él, o ella no es ella, con esa certeza tan limpia, casi sin motivos, no lo repitas muchas veces. Te conviertes en un punto rojo en su mapa, y a ella le encantan los mapas. Nadie se vuelve paranoico de un día para otro. Hay un momento entre la sospecha y la locura donde te crees investigador. Compré cuadernos. Al principio bastaba con escribir frases sueltas. Lucía cambia de mano. Ana sospecha del marido. Carla siempre toca a la gente al hablar. Luego empecé a trazar líneas, fechas, lugares, hilos. La pared de mi salón se convirtió en un mosaico de caras y anotaciones. Notas adhesivas de colores, fotos impresas, billetes de metro, tickets de bar, capturas de pantalla. Y en el centro, siempre, esa silueta que se repetía con pequeñas variaciones. Pelo más largo, más corto, más oscuro, más claro. Piel más bronceada, más pálida. Ropa diferente, estilos opuestos. Pero los ojos siempre terminaban siendo los mismos. Cuando no están atentos, descansan en una forma extraña. Un poco más grandes, un poco más alargados, como si se estiraran hacia las sienes. La pupila ovalada en horizontal, no en vertical, como si mirara a ambos lados a la vez. Conseguí convencer a un amigo informático para que me dejara acceder a las cámaras de un bar donde la habíamos visto. Rebobinamos una noche entera. Yo, sentado frente a la pantalla, con la cara demasiado cerca, hasta oler el polvo quemado del ventilador. Gente entrando, saliendo. Gente borracha. Peleas pequeñas. Risas. Y ella. Una vez. 2. 3. En una esquina del plano, una chica de pelo oscuro con un vestido rojo. En otra, media hora después, alguien de pelo rubio con una chaqueta vaquera. En la barra, pasado el tiempo, una figura alta con coleta y camisa blanca. Distintos, hasta que pausé en el momento adecuado. Fotograma a fotograma, vi cómo la chica de pelo oscuro se giraba hacia la cámara. La cara se pixelaba un segundo, el algoritmo tratando de enfocar. En ese microdescuido, el rostro se deslizaba, como si alguien moviera una máscara traslúcida sobre otra superficie. La piel humana se hizo más fina. Debajo, una trama de placas azuladas encajaba como piezas de armadura. Cada escama era casi hexagonal, con un brillo apagado en el centro, como poros que respiran. Se abrieron, se cerraron. Una ola recorrió su cuello, sus clavículas, sus mejillas. Los ojos se encendieron. No hay otra palabra. Encendieron. Pasaron del marrón al ámbar en un latido. Las pupilas se estiraron y de sus extremos salieron filamentos oscuros que se pegaban al contorno de los párpados, como raíces buscando piel. Luego, en el fotograma siguiente, volvió a ser humana y seguía siendo bella. Ese es el problema. Tu cerebro no puede decidir si tiene que huir o mirar más, y la curiosidad siempre pierde por goleada la primera vez. Luego pierde todas. Cuanto más miraba, más cosas encontraba. Un hombro que se alarga justo antes de rodear a alguien. Dedos que se afinan demasiado al rozar una mejilla. Una sombra con la forma correcta, pero con demasiadas articulaciones. Intenté enseñárselo a Lucía. Eso es un glitch, dijo, encogiéndose de hombros. Las cámaras hacen cosas raras. No era Lucía. Ya lo sabes. Era ella probando hasta dónde llegaban mis ganas de compartir el secreto. La investigación no la acorrala, la alimenta. Cada vez que revisas una foto, cada vez que rebobinas un vídeo, cada vez que cuentas la historia con más detalle, le estás dando un mapa de ti, de tus obsesiones, de tus conexiones. Se engancha a tu mirada como una capa más de piel. Aprende tus gestos de miedo,
tu respiración cuando mientes, las personas a las que por instinto acudirías si todo esto se te fuera de las manos. Y se adelanta. Llegados a este punto, solemos hacernos siempre la misma pregunta. ¿Qué es? ¿De dónde ha salido? Hay 1000 historias. Te voy a contar solo una. De pequeño, mi abuela me hablaba de la Cosecaras. No salía en libros, ni en leyendas oficiales. Era un cuento privado, susurrado en la cocina cuando la lluvia hacía que las ventanas respiraran. Decía que por las noches, cuando todos duermen, una mujer sin rostro entra en las casas. Su piel no tiene rasgos. Es lisa como un lienzo azul oscuro, salpicada de manchas más claras que se mueven al ritmo de su respiración. En lugar de labios hay líneas finas en horizontal, como cortes curados, que se abren cuando quiere hablar con voces que no son suyas. Lleva las manos desnudas. No necesita herramientas. Se acerca a los niños primero, no por crueldad, sino por curiosidad. Dicen que las caras de los niños son fáciles de copiar porque todavía no han decidido quiénes son. Con un dedo traza la línea de una mandíbula. Los nudillos se le deforman ligeramente, como plastilina viva. Cuando levanta la mano, se lleva consigo el gesto, la forma de la sonrisa, la arruga diminuta que se forma al lado de la nariz cuando se ríen. No los mata, no les quita nada visible. Solo se lleva el molde de una expresión, la textura de una mirada, el peso de una risa. Deja al niño con un rostro que se siente un poco más pesado, un poquito más ajeno. Crecerán sin saber por qué siempre se sienten fuera de lugar en las fotos. Con el tiempo, esa historia cambió. Alguien dijo que no era una mujer, sino un hambre vieja, que entró con la primera multitud, con la primera ciudad, que empezó a copiar cuando los humanos empezaron a repetirse. Cuando me encontré con la cambiaformas, entendí 2 cosas. 1, que no había venido de fuera. No era un alien, ni un demonio, ni un error de laboratorio. Era algo que estaba aquí, aprendiendo de nosotros más tiempo del que nos gusta imaginar. 2, que la belleza que presenta no es un accidente, es estratégica. Su forma verdadera, si es que podemos llamar verdadera a algo que vive de la mentira, es un cuerpo alto, de proporciones casi exageradamente elegantes, cuello largo, extremidades estilizadas, músculos finos como cables bajo una piel azul oscuro, casi negra, con reflejos de petróleo. No hay pelo a la vista, solo relieves suaves, crestas apenas insinuadas a lo largo del cráneo y la columna, como espinas de pez muy pegadas. La cara es un problema. No es que carezca de rasgos, es que no puede tenerlos todos. Cuando se relaja, cuando nadie la mira, su rostro queda en una especie de plano básico. Huecos amplios donde podrían ir ojos. Una zona donde podría asentarse una nariz. Varias líneas que podrían funcionar como bocas. Bajo esa superficie se mueven estructuras en formación. Órbitas que se abren, dentaduras que se prueban, músculos que ensayan gestos. Como un maniquí líquido, pero hecho de carne viva y memoria ajena. ¿De dónde viene? Quizá de nosotros mismos. Quizá apareció la primera vez que alguien deseó ser otra persona con suficiente intensidad. La primera vez que una multitud apuntó todas sus miradas hacia un solo rostro y pensó, quiero ser eso. Quizá nació de la envidia, o de la necesidad de esconderse, o de la simple curiosidad de ver cuántas formas puede adoptar un cuerpo antes de romperse. No lo sé. No creo que importe tanto como creemos. Lo que importa es lo que hace ahora. Y lo que hace es moverse entre nosotros con la seguridad de alguien que ya ha ensayado esta obra muchas veces. Hasta aquí, podría parecer que todo fue observación externa,
que yo era un narrador neutral, un testigo que toma notas a distancia. Sabes que no es así. En algún momento yo dejé de ser el que mira y me convertí en el que es seleccionado. No sé cuándo exactamente decidió que yo sería interesante. Tal vez fue el día que no aparté la vista cuando sus ojos se encendieron en la cámara, o la noche en que la llamé por su nombre real. Sí, tiene uno, o al menos una aproximación. Carla fue el primero que me dio. No creo que sea el único. Quedamos solos, tarde, después de una fiesta que ya casi no recuerdo. Lo que tengo claro es la habitación. Luz tibia de una lámpara en la mesilla. Cortinas sin cerrar. La ciudad respirando detrás del cristal. No te voy a describir lo obvio. No hace falta. Solo te diré que en la penumbra, la piel de ella tenía un brillo extraño. No de sudor. Algo más profundo, como si cada poro fuera una escama diminuta reflejando una luz que no estaba en la habitación. Sus manos sobre mi pecho eran perfectas, ni demasiado frías ni demasiado calientes. El peso exacto, el ritmo exacto. Cada gesto parecía diseñado para abrir un hueco en mi defensa, y lo consiguió. Hubo un momento en el que la cara se me quedó muy cerca, demasiado. El lunar junto a la boca, la pestaña doblada, la respiración. Y, detrás de todo eso, una presión leve contra mi mejilla, como si algo se estuviera apoyando desde dentro de su piel. Entonces lo sentí. Un segundo rostro detrás del primero. No lo vi. Lo percibí como percibes la forma de tu propia lengua en la boca cuando te concentras. Una estructura doblada, esperando. Una boca que seguía mis palabras susurradas, pero medio segundo después. Unos ojos detrás de sus ojos, midiendo la distancia entre los huesos de mi cara y el aire. Se separó un poco. Me miró con una ternura que casi dolía. «Confía», dijo, y confié. Le conté todas mis sospechas. Le hablé de Lucía, de Ana, de las fotos, de las cámaras, de la piel azul que asomaba por debajo en algunos reflejos, de mi miedo a estar volviéndome loco. Ella escuchó. Cada palabra se le pegaba al cuerpo. La vi recorrerle la clavícula, bajar por el esternón, envolverle el cuello. Las escamas escondidas se encendieron por debajo como un mapa de luz tenue, conectando puntos. Me besó, y en el contacto, por primera vez, sentí un sabor metálico, como si detrás de su lengua hubiera otra, más áspera, más ancha. No hubo violencia, no hubo rugidos. La traición no es dramática, es íntima. Lo entendí días después, cuando empecé a notar que ciertos recuerdos se me deshilachaban. Pequeñas cosas. El color del coche de mi padre, el olor del cuarto de mi infancia, el nombre de un profesor. No desaparecieron, se desenfocaron. Cuando intentaba aferrarlos, notaba un hueco, como si alguien hubiera pasado un dedo por mi memoria y se hubiera llevado la textura, dejando solo el contorno. Comprendí que aquella noche, mientras yo abría mi alma como si eso aún significara algo, ella tomaba medidas, de mi voz, de mis gestos, de mis miedos. No me quería destruir, no todavía. Primero quería aprenderme. Hay un punto en el que la investigación se combina con el dolor y se convierte en algo más, algo que busca choque, no respuestas. Quedamos en un café de techos altos, de esos que tienen plantas colgando y baristas que te corrigen si llamas café con leche al latte equivocado. Yo llegué antes. Elegí una mesa cerca del baño, con un espejo enorme al fondo. Cuando entró, todos la miraron sin saber por qué. Pelo recogido en un moño descuidado que en realidad estaba milimétricamente calculado. Jersey gris que le caía perfecto de un hombro, dejando ver la curva limpia de la clavícula. Vaqueros que parecían hechos para ella. Ningún detalle extravagante.
Todo perfectamente moderado, como si supiera exactamente qué nivel de belleza hace que la gente mire sin sospechar todavía. Se sentó frente a mí. Sonrió. «Estás obsesionado», dijo antes de que yo hablara. Saqué las fotos impresas. Las puse sobre la mesa, una tras otra. Ciudades diferentes, años distintos, estilos opuestos. Pero en todas, en algún rincón, aparecía ella, o algo que se parecía demasiado. «Explícalo», dije. Las miró con calma, una calma ensayada. «La gente se parece», contestó. «Eso es todo». «No», dije. «No se parece tanto. Nadie se parece tanto si no lo hace a propósito». Alzó la vista. En el espejo detrás de ella vi nuestro reflejo. Mi cara demacrada, ojeras, la camisa arrugada, la suya impecable. Pero en el espejo la luz caía desde otro ángulo. Ahí fue donde la vi cambiar. No en la realidad, sino en el reflejo. La piel de su cuello se volvió translúcida un segundo, dejando ver una estructura compleja debajo. Capas de músculo muy fino, como cintas, entrelazadas con placas azules que se solapaban como las de un pez abisal. De ellas salían pequeños filamentos que se pegaban a la piel, probándola desde dentro. Los ojos, en el espejo, parpadearon con un movimiento diferente al que vi en la mesa. En la superficie, sus párpados caían a un ritmo normal. En el reflejo, había un parpadeo interno, una membrana secundaria que se cerraba verticalmente, dejando la pupila expuesta por un momento como una línea horizontal brillante, alargándose hacia las sienes. «Mírate», dije. Ella no se giró. Se inclinó hacia mí, como si quisiera compartir una confidencia. «Sabes que si sigues así nadie va a creerte, ¿verdad?», susurró. «Van a decir que ves cosas. Van a decir que estás enfermo». «Demuéstralo», insistí. «Enséñame lo que eres». Hubo un silencio donde solo se oyó el vapor de la máquina de café, el tintineo de cucharillas. Entonces sonrió. No la sonrisa humana. Otra. Las comisuras de sus labios se alargaron más de lo debido, tirando de la piel hacia las mejillas, milímetros de más. La línea se curvó hacia arriba, pero no en forma amable, sino cortante, como una herida que se abre. Debajo, la pared de su boca pareció separarse, dejando entrever otra capa de dientes más pequeños, más numerosos, organizados en círculo. Sus ojos por fin dejaron de fingir. La pupila se ensanchó y se partió en dos, como si una grieta la atravesara. Cada parte se estiró hacia un lado, hasta tocar casi el límite del iris, convirtiendo su mirada en dos líneas finas y brillantes que te rodeaban, no te perforaban. El iris se llenó de pequeñas motas de luz, como si hubiera estrellas minúsculas atrapadas en un líquido dorado. Y entonces empezó a despegarse. No del todo, solo un poco. La piel de sus mejillas vibró, se separó en capas finas, como hojas superpuestas. Entre ellas se vio su verdadero color, azul oscuro, casi negro, con destellos de cobalto en los bordes de cada escama. Era hermoso, antinatural, como si alguien hubiera diseñado un depredador con la estética de un cuadro caro. En el espejo, el efecto era aún más brutal, porque ahí sí se permitió mostrarse con menos filtros. La mandíbula se desarticuló levemente, dejando que apareciera una segunda línea de dientes. El cuello se alargó 1 centímetro, estirando la piel como un guante. Bajo la ropa, algo se movía, reajustando proporciones. La miré, sin bajar la vista. Así que era verdad, dije. Ella suspiró, y en ese suspiro escuché todas las voces que había almacenado. La de Lucía, la de Ana, la mía mezclada con otras muchas. Claro que era verdad, respondió. Tú lo supiste desde la primera vez que me miraste demasiado tiempo. Apoyó una mano sobre las fotos. Sus dedos se alargaron un poquito sobre el papel,
como tentáculos cortos que se pegan a la superficie para sentirla mejor. Las uñas se estiraron en punta bajo la carne, pero no llegaron a romperla. Lo que no entiendes, añadió, es que no estoy en tu contra. No tengo por qué estarlo. Solo estoy usando lo que me sirve. ¿Y cuando ya no sirva?, pregunté. La sonrisa se le apagó desde dentro. Por un instante vi el cansancio, no como lo entendemos nosotros, sino como algo físico. Placas que se han colocado demasiadas veces, gestos que han sido usados hasta el desgaste, una belleza que se ha estirado y recolocado sobre demasiadas caras. Entonces buscaré otra, dijo, muy sencillo. Pidió la cuenta. Al irse, las luces del local parpadearon un segundo. En ese microapagón, la vi cruzar entre mesas con su verdadera forma superpuesta a la humana. Una figura alta, azul, escamada, deslizándose dentro del cuerpo de una mujer perfecta como una serpiente dentro de una funda. Nadie sospechó nada. Nadie, salvo yo. Y tú, ahora. No hay un momento exacto en el que decides huir. Es una suma. Una noche, despiertas con la sensación de que hay alguien de pie a los pies de tu cama. No lo ves, pero sientes la presión del aire cambiando, la sombra demasiado sólida. Cuando enciendes la luz, no hay nadie, pero el pliegue del colchón está marcado, como si algo se hubiera sentado encima un segundo antes. Otro día, alguien te llama por tu nombre desde la calle. Reconoces la voz de tu abuela, pero tu abuela lleva años muerta. Te asomas. No hay nadie, solo un reflejo de escaparate donde, en el ángulo, se cruza fugazmente una figura azul, desnuda, que se recoloca una piel humana encima como quien se pone un abrigo. Empiezas a evitar espejos. Luego empiezas a evitarlos aún más, porque descubres que a veces, en ellos, ella comete errores. Una tarde, en el metro, ves a un hombre que reconoces de lejos. Mismo abrigo, misma forma de inclinar la cabeza. Cuando se gira, no es él, pero durante un segundo su cara falla, y al fallar deja ver debajo algo que ya conoces. Piel azul, ojos extendidos, líneas de bocas ocultas cerrándose de golpe. No solo la ves a ella, empiezas a verte a ti mismo. Extraño. En un vídeo, tu sonrisa dura un poco más de lo que recuerdas. Tu mano se mueve con un gesto que nunca harías. Un amigo te escribe: «Tío, estabas rarísimo ayer. ¿Estás bien?». Y tú jurarías no haberlo visto en semanas. La realidad se deshace por los bordes. Compras billetes, cambias de ciudad, cambias de número de teléfono, cambias de nombre si puedes, pero no sirve de nada, y lo sabes, porque ella no te sigue como siguiéramos nosotros a alguien. No necesita pistas físicas. Te sigue por los huecos que dejaste, por las personas a las que no pudiste dejar de llamar, por las fotos en las que apareces etiquetado, por el eco de tu voz en la memoria de otros, por los gestos que te definen, que has repetido demasiadas veces como para que se borren. Te prometí que este audio no era para convencerte. Es un mapa, de mí, de ella, de ti. Escúchame bien ahora. Si estás oyendo esto, y algo de lo que digo te resulta demasiado familiar, hay 3 posibilidades. 1. Nunca has visto a la cambiaformas. Aún. 2. La has visto, pero tu cerebro la ha escondido en la categoría de gente guapa que da mal rollo. 3. Ya ha empezado a trabajarte. Te dejo señales por si estás en la tercera. ¿Has olvidado un recuerdo que otro recuerda con detalle? ¿Alguien te ha dicho últimamente que ayer estabas raro y tú no estabas allí? ¿Tienes fotos tuyas en las que reconoces la ropa, el lugar, pero no la mirada? Hay una persona en tu vida que todos describen como encantadora, magnética, pero de la que tú no puedes repetir ni una sola manía molesta. Si la respuesta es sí a más de una, no corras, no grites. Eso solo la divierte.
Muévete despacio. Habla menos. Observa más. Sobre todo, no pronuncies en voz alta la frase «no eres tú». No le des el placer de saber que la reconoces. Déjala vivir en la duda de cuánto sabes. La huida ya no es geográfica. Es una huida de tu propia versión, de la idea que otros tienen de ti. Porque si consigue capturarte del todo, no te reemplaza solo en el mundo. Te reemplaza en la memoria, en todas. Te voy a contar la última vez que la vi. Al menos, la última vez que creo haberla visto. Fue en un mercado. Yo ya vivía en otra ciudad, con otro nombre, otra vida. Hacía mucho que había dejado de hablar de ella, de ti también, de cualquiera que pudiera relacionarme con mi antes. Iba con una bolsa de tela, el móvil en el bolsillo, el peso absurdo de la normalidad sobre los hombros, fruta, verdura, gente que grita precios, ruido, olor a pescado. Un lugar muy poco místico para un final. Y sin embargo, la vi de espaldas, frente a un puesto de flores. Pelo recogido en un moño imperfecto. Jersey gris, pantalones simples. La silueta cómoda de alguien que pertenece a ese sitio. Podría haber sido cualquier mujer. Tu vecina, tu compañera de trabajo, la amiga de tu amiga. Pero el aire a su alrededor estaba ajustándose, como cuando una imagen tarda en cargar en alta resolución. Las flores parecían inclinarse 1 milímetro hacia ella, como si la reconocieran. El vendedor sonreía demasiado, con una mirada vacía además. Un niño a su lado dejó de llorar de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón. Me acerqué lo justo para entrar en su campo de visión. No más. Se giró. El rostro que me miró era nuevo. No era Carla, ni Lucía, ni Ana, ni nadie que yo hubiera visto antes. Pero llevaba cosas prestadas. La curva de una sonrisa que había amado. El arco de unas cejas que había visto en fotos antiguas. El color de unos ojos que se me clavaron en la adolescencia. Era una cara compuesta. Una obra de arte cruel. La piel, perfecta. Pero justo debajo, si te fijabas en los bordes, se intuían las placas. El azul, como si la pintura fuera fina y el lienzo verdadero presionara desde atrás. Lo que me paralizó no fue reconocerla. Fue algo peor. Durante un segundo, vi mi propio gesto en ella. La forma en la que ladeaba la cabeza. Ese pequeño tic que tengo de entrecerrar un ojo al hablar. La tensión en la mandíbula izquierda. Había trozos míos en su belleza. Sonrió. No fue una sonrisa amplia. Fue un movimiento mínimo, apenas un susurro de músculo. Pero en ese gesto reconocí al menos 4 personas que había perdido. «Te queda bien este rostro», dije sin querer. La frase salió sola, con una voz que me costó reconocer como mía. Ella inclinó un poco más la cabeza. Los ojos, esos ojos compuestos, largos, casi inhumanos, se iluminaron. «No es mío», respondió. «Es nuestro». La palabra resonó raro en mi oído. No mío, no tuyo, nuestro. Como si hubiera una comunidad silenciosa dentro de su piel. Un coro de gestos y recuerdos comprimidos, empujando. Durante un instante, justo cuando una ráfaga de aire movió las flores, la máscara se deslizó. Vi su forma casi completa. El cuerpo alto, azul oscuro, la piel cubierta de escamas finas que no eran frías ni cálidas, sino algo intermedio, como piedra viva. Los músculos se movían en patrones que recordaban a un banco de peces cambiando de dirección a la vez. Las manos eran largas, con más articulaciones de las necesarias, capaces de plegarse hacia atrás sin romperse. En la cara, varios conjuntos de ojos se abrían y cerraban a diferentes ritmos. Algunos miraban a la gente, otros a las flores, otros a mí. Otros parecían mirar hacia adentro. Las bocas eran líneas que recorrían el rostro en horizontal y vertical,
lista de posibilidades. Solo una estaba abierta en ese momento, la que usaba para hablar conmigo. Era hermoso. No puedo negarlo. No quiero. El horror estaba en saber qué había hecho falta para construir esa belleza. Cuántas vidas, cuántos recuerdos, cuántas risas robadas, cuántos miedos ingeridos. Parpadeé y volvió a ser solo una mujer entre flores. ¿Por qué yo?, pregunté. Se encogió de hombros. Un gesto tan humano que dolía. «¿Por qué miras?», dijo. «Y por qué, al contrario que los demás, sigues mirando incluso cuando no te gusta lo que ves». Tomó una flor, una rosa blanca con el borde apenas teñido de rojo. La sostuvo un segundo entre los dedos. La rosa cambió. Sus pétalos se hicieron un poco más perfectos, el color más puro, el tallo más recto, como si hubiera absorbido todas las rosas que ha visto y concentrado la idea en esa. Me la tendió. No la cogí. «No he venido a matarte», añadió. «Si quisiera, ya no estarías contándolo». «Entonces, ¿a qué has venido?», susurré. Sus pupilas se alargaron apenas un poquito más, como si se expandieran hacia mi voz. «A asegurarme de que cuentas bien la historia», respondió. «De que no olvidas los detalles que necesito». Se dio la vuelta y se fue, sin teatralidad. Pagó. Sonrió al vendedor. Se mezcló con la gente hasta desaparecer. No la volví a ver. Pero desde entonces, cada vez que hablo de ella, siento cómo algo en mi interior se recoloca. Como si mientras cuento, ella ajustara desde lejos la copia que tiene de mí. Como si mis palabras fueran instrucciones. Y ahora tú estás escuchando. Eres el último eslabón de esta cadena. El siguiente eco. Piensa en todas las caras que has visto hoy, en las que te han llamado la atención. En esa persona que había en el vagón, en la oficina, en la tienda, cuya belleza te hizo apartar la mirada un segundo, no por timidez, sino por una intuición. Ponle ahora una piel azul debajo. Alarga un poco sus ojos. Imagina que bajo la boca que te sonrió hay otras 3 aguardando abrirse a la vez. Piensa en tus propios gestos, en tu forma de reír, de fruncir el ceño, de sujetar el teléfono. Imagina que alguien, en algún lugar, los está probando frente a un espejo. No lo digo para asustarte. Bueno, sí, también. Pero sobre todo, lo digo para que cuando la veas, porque la verás, tarde o temprano, no puedas alegar ignorancia. Cuando la tengas cerca, cuando su belleza te resulte tan insoportable que prefieras creer que es solo genética, maquillaje, un filtro, acuérdate de mí, de este audio, de mi voz temblando al final. Acuérdate de que hay un borde de la cama que se hunde un poco más de la cuenta cuando alguien se sienta a mirarte dormir. Si notas el peso ahora mismo, si sientes que el colchón cede un poco a tu lado. Sí, sin saber por qué, tienes la certeza de que unos ojos demasiado largos te observan en la oscuridad. No digas nada, no la nombres, solo escucha cómo pronuncia el tuyo, probándolo, ensayándolo, hasta que suene exactamente igual que en tu propia boca. Y entonces, decide, porque puede que ya seas solo eso para ella, un eco perfecto en una piel hermosa y aterradora que se seguirá moviendo mucho tiempo después de que tú hayas dejado de reconocerte en el espejo.